Wi-Fi, Bluetooth, el microscopio, el disco compacto. Estas tecnologías habituales están relacionadas con los Países Bajos. En los 90, ingenieros de la organización holandesa TNO participaron en el desarrollo de los primeros estándares inalámbricos que sentaron las bases del Bluetooth. Y la tecnología Wi-Fi se desarrolló gracias a la colaboración de la empresa NCR de Nimega y la Universidad de Utrecht, donde por primera vez se probó la transmisión de datos por radio a corta distancia. Pero si profundizamos en la historia, llegamos al siglo XVII, donde el holandés Anthony van Leeuwenhoek pulía lentes por su cuenta y ensamblaba un microscopio que permitió ver por primera vez en el mundo bacterias y organismos unicelulares. Él fue precisamente el fundador de la microbiología. Más tarde, en el siglo XX, en los Países Bajos apareció el disco compacto, desarrollado por ingenieros de Philips, quienes junto con Sony establecieron el estándar del sonido digital. Todas estas tecnologías se han integrado tanto en la vida cotidiana que casi nos olvidamos de su origen. Pero detrás de cada una de ellas hay nombres concretos, laboratorios, universidades y casi siempre una dirección neerlandesa. ¿Cómo logró un país famoso por sus avances científicos extraer tierra literalmente del mar y construir ciudades donde, en teoría, debería haber agua? Aproximadamente un tercio del territorio de los Países Bajos está bajo el nivel del mar. En la mayoría de los países esto habría provocado una emigración masiva. En Holanda es un desafío de ingeniería. Ya desde el siglo XII, aquí comenzaron a construir diques y a drenar los pantanos, creando territorios únicos llamados pólders. Estas parcelas de tierra, rodeadas de diques y drenadas con bombas, se convirtieron en la base para la construcción de ciudades, carreteras y granjas. Un punto clave fue el proyecto Delta, iniciado después de la devastadora inundación de 1953. En ese entonces, el desastre se cobró más de 1.500 vidas. La respuesta fue el sistema de protección contra el agua más grande del mundo. Diques, esclusas, barreras marítimas, algunas de las cuales se cierran automáticamente cuando sube el nivel del agua. También en el país funcionan estaciones de bombeo innovadoras y sistemas de control de aguas subterráneas. Aquí el agua no es un enemigo, sino una fuerza controlada. Países Bajos incluso exporta sus tecnologías de gestión de inundaciones a otros países, incluidos Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes Unidos. Los habitantes de Holanda viven en tierras que antes eran el fondo del mar. Y esto no es una metáfora, sino una victoria tecnológica. Y si parece que aquí termina la audacia, esperen, porque a continuación hablaremos de cómo este pequeño país alimenta a medio mundo. Cada día, en Aalsmeer, cerca de Ámsterdam, ocurre lo que se puede llamar una bolsa de subastas de flores. Millones de rosas, tulipanes y orquídeas pasan por este centro, se clasifican, se valoran y se envían a todo el mundo. Holanda, el mayor exportador de flores cortadas del planeta. Pero esto es solo el comienzo. El país está entre los 3 líderes mundiales en exportación de productos agrícolas. Al mismo tiempo, su superficie es menor que la del estado de Maryland. El secreto está en la tecnología, granjas verticales, invernaderos robotizados, hidroponía y algoritmos de control del microclima permiten cosechar durante todo el año con un consumo mínimo de agua y fertilizantes. La Universidad de Wageningen es el buque insignia de la agrotecnología. Aquí se crean variedades resistentes a la sequía y a las enfermedades y se desarrollan sistemas de monitoreo autónomo de las plantas. La agricultura en los Países Bajos no es azada y tractor, sino satélites, sensores, biotecnología y cálculos precisos. Todo con el objetivo de alimentar al planeta. De manera ecológica, eficiente y rentable. Pero ¿cómo llegó el país a ser tan influyente? Quizás todo comenzó cuando inventaron algo mucho más fundamental que la tecnología, la economía. A principios del siglo XVII, en la Plaza Dam de Ámsterdam, aparece algo que más tarde cambiaría el mundo. La primera bolsa de valores permanente de la historia. Aquí no solo se comerciaban bienes, sino también acciones de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la BOC. Esta compañía se convirtió en la primera sociedad anónima del mundo con cotización pública de acciones. Los inversores recibían dividendos y se creaban instrumentos financieros para cubrir riesgos. La bolsa funcionaba según un horario, tenía sus propias reglas e incluso permitía la especulación. Todo esto recuerda a la moderna Wall Street, solo que un siglo antes. Los holandeses fueron los primeros en comprender que el dinero no es solo oro y plata, sino también confianza, cálculo y riesgo. El mercado de valores se convirtió en la base del comercio internacional, los seguros y las inversiones. Fue aquí donde se inventaron los elementos básicos del capitalismo financiero.
Este sistema permitió a los Países Bajos convertirse en el corazón económico de Europa durante muchas décadas, dirigiendo capitales hacia barcos, expediciones y las ciudades del futuro. Con el dinero y la tecnología en sus manos, los Países Bajos pasaron a la siguiente etapa. Los Países Bajos rara vez se mencionan entre las potencias espaciales, pero eso es solo a primera vista. En el país se desarrollan activamente tecnologías sin las cuales los satélites modernos serían imposibles. La empresa EasyWee Space de Delft produce nanosatélites, pequeños dispositivos utilizados para el monitoreo del clima, la comunicación y la navegación. Estos satélites ya operan en órbita en decenas de países. Las universidades holandesas colaboran con la Agencia Espacial Europea, participando en proyectos de fotónica, observación de la Tierra y navegación orbital. Los científicos desarrollan materiales, componentes ópticos y sistemas de comunicación capaces de funcionar en condiciones de vacío y radiación. La industria de la fotónica también juega un papel importante. Las empresas neerlandesas fabrican lentes y microchips que se utilizan en satélites y telescopios espaciales. El país también participa en el desarrollo de componentes para misiones de la ESA, la NASA y empresas privadas. Su equipo se ha utilizado en estaciones orbitales, módulos de comunicación y de teledetección. El enfoque holandés hacia el espacio, no lanzamientos espectaculares, sino tecnologías precisas que hacen posible la exploración del universo. Los holandeses implementan la automatización en todas partes, desde la agricultura hasta la infraestructura urbana. En el sector agrícola se utilizan robots que analizan la salud de las plantas, eliminan las malas hierbas y cosechan los cultivos. Estos sistemas funcionan mediante sensores y visión por computadora, reduciendo la necesidad de pesticidas y mano de obra. En la infraestructura hídrica se emplean inspectores autónomos. Estos escanean las superficies internas de las tuberías, detectan fugas y reportan daños en tiempo real. Gracias a esto, el tiempo de reparación se reduce y las pérdidas de recursos se minimizan. En la industria funcionan plataformas Field Labs, zonas de prueba donde se verifican tecnologías de manufactura inteligente. Aquí se ponen a prueba líneas de ensamblaje automáticas, análisis predictivo y logística sin intervención humana. Además, los Países Bajos desarrollan activamente vehículos autónomos y microtransporte eléctrico. En algunas zonas ya se han puesto en marcha lanzaderas autónomas controladas por inteligencia artificial. Esto no es futurismo, ya es una realidad económica. Los robots y los algoritmos se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana, y los Países Bajos son uno de los países más avanzados de Europa en este ámbito. Máquinas, sensores e inteligencia artificial. Todo esto funciona perfectamente si vives en una ciudad inteligente, y cada vez hay más de estas ciudades en los Países Bajos. La bicicleta en los Países Bajos no es solo un medio de transporte, sino todo un sistema tecnológico. Más de 22.000 millas de carriles bici, numerosos túneles, puentes e incluso aparcamientos para varios miles de bicicletas. Algunas rutas están equipadas con sensores que regulan la iluminación según el movimiento, así como con contadores que registran el flujo de ciclistas. Esto ayuda a las ciudades a gestionar el tráfico, evitar atascos y planificar nuevas rutas. En Eindhoven están probando un pavimento que acumula energía solar y brilla en la oscuridad. En Utrecht se ha inaugurado el aparcamiento para bicicletas más grande del mundo, con sistema de navegación y seguridad. Aplicaciones inteligentes seleccionan la ruta óptima teniendo en cuenta el viento, la temperatura y la congestión. La bicicleta se está convirtiendo en parte del ecosistema digital de la ciudad. Gracias a esto, en las ciudades disminuyen los niveles de ruido, contaminación y estrés. La bicicleta es una tecnología para un futuro sostenible y Holanda es líder en su implementación a gran escala. Países Bajos es uno de los países más favorables de Europa para las startups. Ámsterdam está entre las 5 principales ciudades de startups del continente. Aquí se concentran empresas fintech que trabajan con blockchain, monederos digitales y transferencias internacionales. Entre los proyectos más destacados está el sistema de pagos IDL. A través de él pasa más del 70% de los pagos en línea del país. La plataforma trabaja directamente con los bancos y permite realizar transferencias instantáneas sin intermediarios. En Holanda, los bancos digitales se están desarrollando activamente. Bancos como Knab y otros funcionan completamente a través de una aplicación. Aquí se puede abrir una cuenta, invertir u obtener un seguro sin necesidad de visitar una sucursal. El gobierno no se queda al margen. El programa Startup Delta ofrece incentivos fiscales, ayuda a encontrar socios y da acceso a subvenciones internacionales. Los equipos jóvenes reciben apoyo de universidades e inversores ya en la etapa de ideas. Y una infraestructura desarrollada permite comprobar hipótesis rápidamente, probar productos y salir al mercado.
Esto crea una cultura donde la innovación no solo se fomenta, sino que se convierte en algo cotidiano. Pero para que las innovaciones perduren, se necesita un lugar donde se hagan realidad. Los holandeses han creado estos lugares, verdaderas ciudades de ideas. El toque final del cuadro del futuro son los parques científicos de los Países Bajos. El más conocido es el High Tech Campus en Eindhoven. A menudo se le llama el kilómetro cuadrado más inteligente de Europa. Aquí trabajan más de 200 empresas y grupos de investigación. En el campus laboran más de 12.000 ingenieros, emprendedores y científicos. Entre ellos se encuentran empleados de Philips, ASML, NXP y decenas de startups. Todos ellos trabajan codo a codo intercambiando ideas y creando las tecnologías del mañana. Otro centro es el Delft Technological Park. Está estrechamente vinculado con la Universidad Tecnológica de Delft y se especializa en robótica, inteligencia artificial y sistemas de transporte sostenibles. Las inversiones estatales en ciencia superan el 4% del PIB. Las universidades de Twente, Wageningen y Delft aparecen regularmente en los rankings mundiales. Las ideas no se quedan en los laboratorios. Se convierten en productos, exportaciones y empleos. Este enfoque ha hecho de los Países Bajos no solo un centro tecnológico, sino un laboratorio para todo el mundo. Así concluyó nuestro recorrido por un país donde la ciencia se encuentra con la práctica a cada paso, donde la tecnología no está en las nubes, sino que se encuentra bajo nuestros pies, circula por los carriles bici y vuela hacia la órbita. Esto es Países Bajos, un país pequeño con un alcance global.